Seguimos en Década por Medio, otro bloque más. Bueno, si adivinan la figurita difícil pueden mandar un mensajito al 223-548-1045, como hizo nuestro amigo Martín Jauregui, que mandó un saludito, un mensaje, nos dijo: ¿cómo no saben cuándo se retiró Maradona? Le mandamos un beso porque siempre está escuchando y lo bancamos. Sí, y bueno, ahora sí vamos con la columna de Varen. ¿De qué nos vas a hablar hoy? Hola chicos, bueno, la semana pasada les conté una historia de Mar del Plata, una anécdota de un monumento de Mar del Plata que tenía una historia muy particular vinculada a un programa de radio, y me gustaría seguir contándoles historias de Mar del Plata, pero hoy en particular les quería contar una historia, ¿no? Teniendo en cuenta que el fin de que viene es el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Dije, bueno, hablemos de esto, que yo sé un poquito de juegos de mesa, entonces aprovecho y les cuento a ustedes una historia que empieza en Estados Unidos en la década del 30. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en la década del 30? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes que fueran al secundario? Yo diría que la pregunta es: ¿qué no pasaba? Claro. A ver. ¿No había sido la crisis de Wall Street? Claro, muy bien, la Gran Depresión. La Gran Depresión. Muy bien. Yo estaba pensando en eso. Le iba a decir, pero dije, bueno, ese luzca ese. Bueno. Pensamiento intrusivo. Sí. En ese contexto de crisis, producto de la Gran Depresión y la cantidad de desempleo masivo, Charles Darrow, un comerciante vendedor que se encontraba desempleado, empieza a pensar de qué forma podía salir de esta crisis, podía ayudar a su familia, y se le ocurre que quizás podía armar un juego para entretener a sus hijos en el que se inspiraran en la vida de los ricos, ¿no? Y como esa vida de lujos que había quedado décadas atrás. Entonces dice la historia que Charles se encierra en el sótano de la casa, ¿no? Y empieza a hacer una serie de diseños hasta que sale después de un tiempo con un juego, ¿no? Con un juego diseñado completo, con sus reglas, con un tablero, que se vuelve muy exitoso. Él lo vende a los Parker Brothers, una compañía que también estaba en crisis en ese momento, y que a partir de la compra de los derechos de este juego se vuelve súper exitosa, se recupera de la crisis, y bueno, y al día de hoy este juego nosotros lo tenemos más que visto. Seguro alguno tuvo uno de estos en sus diferentes versiones. Hay uno acá en la mesa que lo jugó ayer. No ¿Sí? Sí, me pareció mucha casualidad que justo traigas este juego y yo lo haya jugado ayer. Pues lo estuvimos comentando encima al principio del programa. Ay, claro. Yo no estaba, perdón. Pero sí. Cande, ¿querés poner el videito así los oyentes se enteran de qué estamos hablando? Ahí vemos. Being an 8-year-old landlord ain't easy. You're fired. Takes a special kind of dedication. Also takes a lot of dough. You know, to keep up with the times. And Te when comentamos que people hay are una chica, una nena like I vestida de said, empresaria, podemos decir, Sí. ain't easy. repartiendo carteles de embargos All is fair in a su familia. Bueno, estamos hablando del Monopoly. Ahí tenemos otro video que lo traje para vos, ese que te gusta lo viejo. Te vas a divertir, pues montones de dinero hay para invertir. En mi defensa tengo que decir que sí. Podrás comprar, multas y sorpresas te esperan ya. Con Monopoly alucinarás, ganes o pierdas te divertirás. De Parker. Muy de bueno. Parker. Bueno, Parker Brothers después le va a vender la licencia del Monopoly a Hasbro. Entonces, por ahí los Monopolies que tienen ustedes en su familia, en sus casas, es de Hasbro. Bueno, esta publicidad es de los 90, ese también es un Cumplimos tema. con la cuota noventera. Bien. Un tema a trabajar en otras columnas, las publicidades de los 90, sobre todo las de juegos infantiles, están muy buenas. Hoy hablamos un poco en el primer bloque de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, la película Space Jam y particularmente los Looney Tunes, gracias al marketing, a la publicidad y a los productos que generaron un boom, no solamente consiguiéndolo, por ejemplo, a través de los snacks y eso, sino también me acuerdo, por ejemplo, de las tazas, que seguro si uno googlea o busca la taza, no sé, del Coyote, del Correcamino, la va a encontrar y a más de alguno va a decir, yo tenía esa, andás a ver dónde quedó.
Claro. Sí, está muy buena. Vos no sé si Lucho la llegaste a conocer. Yo la veía en la casa de mis tíos y decía, ay, quiero esa taza. Matanga. Me la quiero llevar. Bueno, esta historia muy linda, ¿no? De este señor que logró salvar una industria, que logró salvar a su familia. Es muy linda, pero no es cierta. No, es la típica historia yankee de superación. Un mito. El sueño americano. Pero no es cierta, no es real. Y se descubrió en la década del 70 a partir del trabajo de un profesor de la Facultad de Economía de San Francisco, que empezó a hacer una reversión del Monopoly, se llamaba el anti-Monopoly, y lo usaba en sus clases para que los estudiantes comprendan el efecto que tenía en sus inconscientes el jugar al Monopoly, ¿no? Pensé que era de expropiar. Como dijiste el sentido contrario, digo, bueno, capaz que acá no embargás a gente, no la cagás, sino que al contrario es algo más común. No sé. Ya vamos a llegar. Vamos a llegar. No te adelantes. Tranquilo. Pero no, este docente tenía como esa misión de reconocer los efectos que tenía el juego en la comprensión de la economía del sistema capitalista. Entonces se empieza a generar esta parodia que le llama el anti-Monopoly, se empieza a hacer popular en sus clases y le llega a los Parker Brothers que se estaba haciendo esta sátira de su juego y deciden demandarlo. Lo demandan, el juicio lleva unos 10 años y mientras este profesor preparaba su defensa, empieza a hacer una investigación, hace un recorrido por todo Estados Unidos, viaja a editoriales de juegos, ¿no? Buscando la licencia del Monopoly y llega a un artículo publicado en 1902, ¿sí? Nosotros teníamos la primera aparición, la primera idea del Monopoly en el 30-35 con Charles Darrow. Bueno, este profesor encuentra que en el 1902 había un juego muy parecido que se llamaba el juego del propietario, The Landlord's Game. Y encuentra un artículo de diario donde felicitaban a la autora de ese juego, Elizabeth Maggie, una joven que había diseñado un juego de tablero con dados, con personajes, con distintas propiedades para explicar las ideas georgianas. Las ideas georgianas estaban muy en boga a principios del siglo XX en Estados Unidos y estaban en contra de la concentración de la tierra, ¿sí? Lo que esta diseñadora de juegos proponía era que a partir del juego sus participantes reconocieran, ¿no? Los perjuicios que tenía la acumulación de capital en pocas manos y diseñaran estrategias para tratar de progresar económicamente distribuyendo las tierras. Bueno, este juego se hizo muy popular, ¿no? A principios de 1900, ahí en la zona como más rural de Estados Unidos, y llegó rápidamente a las universidades que lo empezaron a usar para explicar estas ideas georgianas. Llegó a las escuelas, ¿sí? Maggie con su marido Elizabeth Maggie sacaron una tanda de tableros que tenían algunos errores como tipográficos de escritura, y el que no podía comprar el tablero tenía la posibilidad de diseñarlo en papel, con papel y lápiz. Con las instrucciones, básicamente. Sí. Y se iba pasando de boca en boca. Ella no llegó a patentarlo, ¿no? Lo fue distribuyendo de boca en boca, y en 1930 llega un señor a la casa de su amigo y le propone pasar una noche de juegos con una reversión, ¿sí? Que el juego de Maggie tenía estas dos reglas, ¿no? Las reglas de la prosperidad, ¿no? Que buscaban la redistribución del tablero de forma equitativa para los participantes, y otra regla que era la que más se usaba en las universidades, que era las reglas del monopolio, ¿no? Que un jugador era el que terminaba comprando la mayor cantidad de parcelas del tablero y provocando la bancarrota del resto de los jugadores. Como la nena que vimos recién en el tráiler, ¿no? Claro. Bueno, a estos dos amigos que se ponen a jugar a este juego les llega la versión con esas reglas, ¿no? Uno de esos amigos era Charles Darrow, ¿no? Que años después, cuando quiere salir de la crisis económica, se va a acordar de este juego que jugó, que le compartió a su amigo,
y bueno, va a transformarlo en el Monopoly, va a dejar atrás estas ideas, si quiere, más marxistas, ¿no? Que tenía esas ideas zurditas. esas ideas de la zurda de Elizabeth Maggie, y va a crear todo lo contrario, ¿no? Un juego que fomente el capitalismo. Y bueno, y recién se va a saber esta historia en la década del 70, cuando este profesor de economía logre develar el trabajo de esta gran diseñadora, que para mí, que me gustan los juegos, que me gustan las historias, me parece una persona digna de homenajear. La historia va a quedar ahí, se va a publicar, pero recién en los últimos años, con la incorporación de las mujeres en el mundo gamer, ¿no? Y este trabajo de vuelta de, bueno, buscar en los orígenes, a ver cuál era la participación de las mujeres en todo el mundo de los juegos de mesa, es que vuelve a surgir la historia de Elizabeth Maggie, y nada, me parece digna de recordar y de revalorizar. Y el Monopoly sigue siendo un juego en el que lamentablemente aprendemos cómo funciona el sistema capitalista y lo reproducimos también. Así es. Sí. ¿Ustedes han jugado al Monopoly? Yo ayer, es más, aprendí a jugar la semana pasada, creo. Y jugué 2 veces, una gané y ayer perdí. Yo creo que si jugamos los 3 terminamos, no sé, este es el último programa. Sí, literal, terminamos todo peleado. Acá estaba viendo que la partida más larga de Monopoly duró 70 días. Y sí. Es como un montón, ¿no? No, bueno, puede ser, si se pone muy quisquilloso con las reglas, puede ser. Yo quería agregar que hay muchísimas versiones del Monopoly, y recuerdo ya hace un tiempito de haber pasado por una casa de juegos por fuera, y que me llamó la atención que tenía una versión de Monopoly escaloneta. Y yo digo, ¿cómo? Sí. Y ahora chusmeando acá en Google aparecen imágenes, por ejemplo, del Monopoly Argentina, Monopoly Maradona. Bueno, sí. Nosotros tenemos nuestra Monopoly propia versión del Monopoly, que es el estanciero. Quizás a ese lo jugaron y vas comprando provincias. Claro. Las provincias como del norte, Buenos Aires, Córdoba, esas eran como las más caras. Claro. Bueno, sí, entonces nada, con los juegos se puede aprender. De hecho, esa es mi tesis. Yo estoy investigando sobre la enseñanza de la historia a partir de juegos y juegos de mesa, y bueno, el Monopoly es claramente una referencia de eso. Después el TEG, ¿no? Que originalmente es el Risk, claro. Surge también después de la Segunda Guerra Mundial, y el objetivo también es explicar cómo había sido todo ese proceso de enfrentamiento de grandes potencias. Y también, bueno, la búsqueda económica siempre está. Ahí tenemos columnas para rato. Sí, literal. Pero bueno, muy buena. Yo no la conocía la historia, la verdad que... No, yo tampoco. Que tiene un trasfondo muy interesante, y esto que hablamos, ¿no? De la vigencia, ¿no? Porque hablas de Monopoly y te vienen un montón de cosas a la cabeza. Reuniones, juntadas, compartir, pelearse, enojarse, plata, deudas, recordar cosas que el otro te debe, amigarse después, recordar que está bueno compartir. Bueno, hay capítulo de Los Simpsons, ¿no? Claro. Que hay un gran conflicto familiar por el Monopoly, claro. y tenían el botón para llamar a la policía. Claro. ¿No? ¿Y cómo prevaleció aparte? ¿En qué año dijiste que era? El original es de 1902. La versión más conocida es la de 1935. Pero es un montón de tiempo. Sí. O sea, casi de la versión más conocida a la versión 90 años. Sí. Es un montón. Pero bueno, sí. Sí, no, aparte las disputas que se generan, está bueno. Y a mí lo que me gusta es un juego re dinámico, o sea, estás por quedar en bancarrota y después terminás ganando. No hay nada más satisfactorio que la cara que tiene tu rival cuando tiene que contar la plata, juntar porque no le alcanza. Sí. Esperá, que no tengo cara, y te piden cambio y te pelean. Y empieza a hipotecar. Hermoso momento. Bueno, nada, me gustaba esto, traerles esto a colación. Bueno, también eso, invitarlos a meterse en el mundo de los juegos de mesa, a ir al encuentro nacional de juegos de mesa que vamos a tener el fin de que viene. Y es un mundo súper amplio para explorar ahí. Bueno, el Monopoly es el más clásico, pero hay muchísimos juegos de mesa todavía por conocer. Son caros, pero por ahí si hacemos vaquita entre todos podemos. Vaquita. Agregar ya para ir a la tanda, que bueno, es cierto lo que mencionaste, tenemos el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, y que en breve vamos a estar charlando con Joaquín Casamijana, pero no lo he pronunciado mal, ahora le preguntaremos qué es. Claramente lo pronunciaste mal. Pues seguramente, perdón. Que nos va a estar comentando sobre este evento que se desarrollará primero, el 2 también, el 3 también, en el Museo Mar,
Así que bueno, vamos a charlar también un poco de esto que hablabas recién, ¿no? De qué tipo de modelos hay, cuáles son las propuestas, los precios también, que me parece está bueno. Vamos a ver si es verdaderamente así que está todo muy caro o si hay propuestas quizás más económicas. Y la industria nacional de Y la juegos de industria mesa nacional. también, súper interesante para conocer. Que tenemos un montón de temáticas y de ejes como para abordar, así que bueno, lo vamos a estar charlando con Joaquín ahora en breve, pero tenemos un temita, Valen. Sí, tenemos un temita también de otro hombre plagiador, Elvis, Burning Love, que le robó mucho a muchas mujeres, negras sobre todo. Pero recordemos que no se murió, volvió a su planeta. Volver a su planeta. Decían en Hombres de Negro. Vamos con el temita y enseguida volvemos con más Década por Medio.